al Papa. Es triste cuando también pude mostrar en cuestiones de apostasía omega cómo en adventistas, dirigentes adventistas, habían llamado Santo Padre en esos encuentros ecuménicos con el Papa. Realmente lamentable. Hablando de cuestiones de ecumenismo, los obispos de Estados Unidos dicen, ¿por qué arrestar a los más vulnerables? Una delegación de prelados de distintas confesiones cristianas, ¿qué hace? Visita el centro de detención de Dilley en Texas. Pasé precisamente delante de ese lugar, una prisión que me dijeron que es enorme y donde muchas personas de distintos puntos se concentran allí. Ellos están trabajando especialmente, el Vaticano, los obispos de Estados Unidos, en concreto, para que se dé paso a toda la ola de latinoamericanos que han entrado sin papeles a Estados Unidos y sean aprobados como ciudadanos de allí. Todo esto implica que evidentemente esta presión que ellos están ejerciendo se ejerce sobre autoridades políticas. Aún todo está detenido. Aún no se ha conseguido lo que Obama estaba buscando, pero tarde o temprano fácilmente esto se va a conseguir, porque si el Vaticano está presionando para ello, ya sabemos que va a ceder la política internacional, o mejor dicho, la política nacional de Estados Unidos a las exigencias del papado. Yo me pregunto, ¿cuando el Papa vaya a Estados Unidos hará referencia a esto? ¿Hará referencia a estos emigrantes que están sufriendo tanto por no tener los papeles? ¿Va a suceder como ha acontecido en Cuba, que gracias a la mediación del papado se ha cedido y se ha llegado a un primer entendimiento de reconciliación entre esos dos países? Imaginaos si el Papa da un golpe de gracia al cabo de un tiempo y después de esa visita se consigue y se dice que gracias al Papa los latinoamericanos tienen los papeles. ¿Os dais cuenta qué cantidad de votos a favor posicionándose con el catolicismo? ¿Y cómo los partidos políticos tendrían en cuenta todo esto? Yo no sé si eso va a suceder o no, no puedo afirmarlo, pero estamos viendo los caminos para que las cosas se muevan y que el Papa se vaya marcando grandes tantos también en ese país y en todo el continente. 11S, todos recordamos esta escena, ¿verdad? Murieron autores de documental sobre actuación de Estados Unidos en 11S. Curioso, ¿eh? Resulta que Bob Simon, David Carr y Ned Colt pretendían descubrir el verdadero interés del gobierno norteamericano en el atentado contra las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001. Fueron 3 periodistas. Todos se han muerto. Qué curioso, ¿eh? Bueno, en fin, se dan las causas de los fallecimientos y al menos dan que pensar. Por tanto, aún todo esto, quien quiere destaparlo termina así. Lamentable, ¿eh? Muy lamentable. OVNIs. La CIA reconoce que los ovnis registrados en los años 50 eran aviones secretos propios. Unos dicen, ¿qué van a decir ellos? Claro, no van a afirmar que los ovnis han contactado con ellos, etc. Estuve mostrando en Puertas Dimensionales hace ya mucho tiempo este tema, lo que hay detrás en verdad. Estuve mostrándolo ahora últimamente en México, en Estados Unidos también. Y sabéis, las personas se me acercaron después de acabar estos temas y me daban sus testimonios al respecto. Sabéis, una persona me dijo algo muy interesante. Esa persona estaba trabajando en Texas y se movía en empresas que estaban vinculadas al gobierno militarmente, al gobierno de Estados Unidos, aunque esas empresas oficialmente no son de ámbito militar, pero trabajan en ámbito militar para el gobierno. Y me dijo que andando él por dentro de uno de estos lugares, vio unas puertas abiertas mientras él iba a hacer su trabajo y se quedó sorprendidísimo cuando vio un ovni precisamente aparcado allí. Aparcado, entendedme, allí en ese lugar, quietecito. Se quedó muy sorprendido. Él siguió y dice que al otro día cuando fue por allí, o otro día posterior, el ovni ya no estaba.
¿Era del gobierno? ¿Era de esta empresa? ¿Era tecnología extraterrestre? Ya hemos demostrado cómo Satanás se mueve con esto, cómo Satanás hace sus apariciones, sus ángeles caídos, y va engañando y cautivando a tantas personas con este fenómeno. Pero además, cómo también ellos, los demonios, dieron esos conocimientos tecnológicos a científicos como Nikola Tesla, entre otros, para que se hiciesen estos artilugios y también naciones como Estados Unidos pueda llegar a tenerlos. ¿No se hizo lo mismo con el ejército nazi? Pues bueno, la verdad es que todo esto sigue causando que se escriba muchísimo al respecto. Y a Satanás le va bien, porque Satanás va a simular la venida de Jesús. ¿Y cómo lo va a hacer? Ya os lo podéis imaginar, ¿no? Algo viniendo del cielo y que todo el mundo se quede perplejo. Control. Apple patenta el sistema de seguimiento que funciona incluso si el iPhone está apagado. Por tanto, ya no importa si lo tienes en marcha o no. Te detectan sí o sí. Francia limitará los pagos en efectivo a 1.000 euros para evitar el blanqueo. Mirad cómo las cifras van bajando. ¿Por qué? Porque cada vez más interesa que los pagos se hagan por transacción económica bancaria, electrónica. Si la cantidad antes eran 3.000, ahora son 1.000. Si compras algo que ves elevado, ya no puedes hacerlo así. El control va a ser absoluto, para que no se pague en negro, evidentemente, no se mueva dinero negro, pero no solo eso, es porque ya nos están preparando para el paso siguiente donde el dinero en metálico va a desaparecer absolutamente y toda la transacción va a ser electrónica. Y finalmente, ¿cómo lo vas a hacer? Con un chip que llevarás incorporado. Y si no quieres, pues se te acabó comprar y vender. Serás un antisistema, serás un antitodo y ya sabes lo que te va a tocar. Y todo eso también es profecía. Y hablando de esa profecía, hablemos del chip. Vamos a ver un breve vídeo del chip implantado en la mano para abrir puertas o hacer fotocopias. Ya vimos algo al respecto, hoy vamos a ver otro vídeo más. Pues ya hemos visto precisamente un chip que es una maravilla, sirve para todo. Pagas aquí, pagas allá, te sirve para historial médico, te sirve absolutamente para todo. Ya habéis visto también lo que nos decían aquí. El dinero en metálico, adiós muy buenas, va a desaparecer, todo servirá, o irá, mejor dicho, a través de un chip. Nos estamos preparando para ese momento, veremos cómo las cosas irán acelerándose y todo esto va a ser una realidad en breve para todo el mundo. Y los que venimos anunciando estas cosas desde hace años, que nos decían que estábamos locos, ahora estamos demostrando cómo todo se está cumpliendo, porque el proyecto satánico que está detrás de esto tiene aún otro propósito más, que no solo es cuestión de pagar y cobrar, sino de a quién vas a dar tu sumisión, a Dios o a Satanás, a Cristo o al anticristo. Habrá un nuevo orden mundial y se está trabajando en distintos medios, y el económico evidentemente es uno de ellos. El Altin, 1 euro para Eurasia, la Unión Económica Euroasiática prepara su moneda. Por tanto, una vez más nos damos cuenta, se están generando una serie de bloques para cuestiones económicas, de transacciones mundiales, porque detrás de todo, ¿qué hay? Comercio. Y China atrae 45 países al banco nacido, dicen, a espaldas de Estados Unidos. Bueno, a espaldas relativamente, porque también ellos mueven hilos detrás de esto, aunque no se diga. A pesar de todo, el mundo está viendo unos posicionamientos y está viendo cómo todo parece ser que va a cambiar. Sí, va a cambiar, desde luego, y en breve. Pero habrá alguien que no importará lo que se haga a nivel económico. Va a estar por encima de eso porque él está moviendo los hilos para que todo esto se cumpla. Y recordemos, el Vaticano va a mandar de lleno. Apartado para la ONU, reunirá líderes religiosos para fomentar la paz mundial. ¿Os suena de algo esto? ¿No hay una oración también para la paz mundial por parte del Vaticano? Pues mirad la ONU qué hace. El organismo internacional quiere impulsar un encuentro que sirva para lanzar un mensaje de tolerancia, solidaridad y reconciliación. Lo mismo que nos está diciendo, ¿quién? El Vaticano.
todo para enfrentar ese nuevo terrorismo. Y ahora un apartado interesante. Esta mañana en la lección de escuela sabática algo he comentado y ahora vamos a verlo en imágenes. Vamos a hablar brevemente del zodíaco. No vamos a hablar de hoy astrología y ya está. Mirad, este artículo de la BBC dice, ¿sabes cuál es tu signo zodiacal? Probablemente estás equivocado. Ya sabéis que hay muchas personas que no salen de casa si antes no han leído su horóscopo y no se están dando cuenta que haciendo eso están haciendo el juego al diablo, que es el que está detrás de estas cuestiones, y después tienen problemas extraños y no saben de dónde les viene. Pues si dejaran estas cosas o no se hubiesen metido, habría cosas que se evitarían. Casi todos sabemos cuál es nuestro signo zodiacal, pero ¿sabías que el 86% de nosotros realmente nacimos bajo una constelación distinta a la que le dio el nombre a este? Las fechas de los signos zodiacales fueron fijadas hace más de 2000 años. En esa época correspondían a la constelación de estrellas que aparecía detrás del Sol el día que uno nacía. Pero un fenómeno astronómico desconocido en aquella época ha hecho que las constelaciones se hayan corrido con el tiempo. Más precisamente, para entender el zodíaco, uno tiene que tener en cuenta las estrellas que están detrás del Sol. Normalmente su luz es demasiado tenue durante el día, aunque se pueden ver durante un eclipse. A medida que la Tierra orbita alrededor del Sol, aparece una constelación diferente cada mes. Aquí tenéis un grabado que más o menos viene a decirnos esto, ¿no? El zodíaco es una faja celeste. Los antiguos astrónomos nombraron esta franja celeste con la palabra zodiaco, que significa círculo de animales. Fueron los griegos los que tuvieron la idea del signo zodiacal personal, que determina características de la personalidad según la constelación bajo la cual nacemos. Bueno, fueron ellos y también anteriormente otros. A los astrólogos les gustó la idea y fue allí que empezaron los problemas para los astrónomos, pues los primeros fijaron unas fechas para esos signos zodiacales. El lío es que, como lo explica la BBC Radmila Topalovic, astrónoma del Observatorio Real de Greenwich en Londres, la fuerza de gravedad de la Luna y el Sol hace que la Tierra se tambalee. El efecto se llama precesión y hace que nuestro planeta se comporte un poco como un trompo o una peonza. La Tierra completa un tambaleo cada 26.000 años, dicen aquí. El resultado es que desde que los signos zodiacales fueron fijados, las constelaciones se han movido un mes completo. Digamos que naciste hacia el final de enero. Eso significa que el Sol debería estar en la constelación de Acuario. Pero si te fijas bien, verás que no es así. El día en que naciste, la constelación que estaba detrás del Sol es la vecina Capricornio. De manera que ya no es cierto que tu signo zodiacal astrológico corresponde a la constelación que estaba detrás del Sol el día en el que naciste. Para eso, con esto, algunas personas van a tener un trauma, quizás. Y no solo eso. Resulta que el zodíaco astronómico contiene 13 signos, los 12 que conocemos más otro llamado Ofiuco. Ofiuco fue deliberadamente dejado fuera del zodíaco original de hace 2 milenios, a pesar de que el Sol claramente pasa frente a esa constelación después de pasar por Escorpio y antes de alcanzar Sagitario. La razón de tal omisión es desconocida, pero puede ser que los astrólogos de la antigüedad quisieron dividir el recorrido de 360 grados del Sol de una manera matemáticamente agradable, 12 partes iguales, cada una de 30 grados. Sin embargo, las fronteras verdaderas que dividen a las constelaciones, como son descritas por la Unión Astronómica Internacional, están lejos de ser iguales. Por ejemplo, Ofiuco permanece detrás del Sol por 19 días al año, 12 más que su vecina Escorpio. Así que si naciste entre el 30 de noviembre y el 18 de diciembre, felicitaciones, te ganaste un nuevo signo en el zodíaco astronómico. ¿Cuál constelación estaba detrás del Sol el día que naciste? Y yo ahora me saltaré esto para ir directamente a un punto en concreto, el que veis en la parte de abajo. Si tu cumpleaños es entre el 11 de agosto y el 16 de septiembre, naciste realmente bajo Leo. Y ahora diréis, ¿y? Recordemos que Jesús nació de una virgen, y algunas personas decían que eso tenía que ver con la constelación de Virgo, que es la que se mostraba cuando él nació, porque él nació precisamente en septiembre, y muy probablemente un 11 de septiembre. Entonces, ¿realmente esto sería correcto? Si esto fuera así, Jesús habría nacido bajo otra constelación,
y no estoy diciendo con esto nada astrológico, espiritual, en plan satánico, sino en cuestión astronómica, hubiese nacido con ese signo que era el de Leo. Y quizás entenderíamos un poco mejor por qué a Jesús se le determina o se le denomina como el león de la tribu de Judá.